La farmacología. La farmacología es aquella ciencia que se va a encargar de estudiar el origen, las acciones y las propiedades de las sustancias químicas que van a ejercer sobre el organismo, ¿ya? Un fármaco es aquella sustancia que va a tener la capacidad de interactuar con un organismo vivo, que se va a utilizar para ciertos tratamientos, la curación, como también la prevención y evitar manifestaciones de un proceso fisiológico no deseado. El objetivo esencial es la persona, o sea, ese es el objetivo principal. ¿Por qué? Porque aquella es el que va a recibir el fármaco, ¿ya? O sea, va a haber una interacción entre el fármaco con el organismo, ¿ya? Va a haber una interacción entre ambos. La farmacodinámica es aquella que se va a encargar de estudiar el mecanismo de acción, como también los efectos bioquímicos, fisiológicos, ¿ya? De un fármaco. Como también se va a dar a conocer las consecuencias de esta interacción. O como dicen también, ¿no? Es lo que el fármaco le hace al organismo. Ahí está. Por eso he puesto esta imagen de que representa el fármaco, que está en una imagen grande, y esto que representa el organismo, que está en una imagen más pequeña. Es lo que el fármaco le hace al organismo. Ahora, la farmacometría es aquella que se va a encargar de analizar de la cuantificación de acciones y efectos farmacológicos en relación con la cantidad de fármaco que se va a aplicar, tanto en vitro como también en vivo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber una relación entre estas dos, entre la cantidad y el efecto. O sea, va a ser como proporcional, podríamos decir. Por ejemplo, digamos, a mayor cantidad de un cierto fármaco, por ejemplo, un depresor, por ejemplo, entonces a mayor cantidad o dosis, entonces el efecto va a ser mayor. O sea, como era un fármaco depresor, entonces la depresión va a ser mayor. Entonces, a menor cantidad o menor dosis, entonces la depresión va a ser menor también. Pero si es un estimulante, entonces el efecto va a ser también de acuerdo a esa cantidad o de acuerdo a la dosis que se está utilizando. O sea, va a haber una valoración, ya sea cualitativa, también cuantitativa, ¿no? La farmacocinética es, es la que, podríamos decir, es cuando el fármaco va a sufrir diversos procesos dentro del organismo, ¿ya? Se va a encargar de estudiar los procesos y factores en el organismo, ahí está, que va a determinar la cantidad del fármaco presente en el sitio donde ejerce su efecto biológico. Como dicen, no es todo ese proceso, el acrónimo LADME, ¿no? También LADME o ADME, ¿no? Está la liberación, la administración también, la distribución, el metabolismo y la excreción. Como dicen, es lo que el organismo le hace al fármaco, ¿ya? Como mencionaba, ¿no? Ahí está la liberación, es cuando hace referencia cuando la sustancia química va a ser liberada de su forma farmacéutica. Después tenemos la absorción, donde se tiene que atravesar diversas barreras para poder llegar a la circulación. De ahí tenemos la distribución, cuando una vez que ha llegado a la sangre tiene que distribuirse a diversos órganos, ya donde va a realizar su trabajo. Y el metabolismo es la biotransformación, podríamos decir, es cuando va a haber una modificación y de esto va a haber resultados, que es el metabolito, ya sea puede llegar a inactivarse, por ejemplo, el fármaco, podríamos decir. Después de esto va a haber la excreción, eh, o sea, la eliminación, ya sea por la orina como también por el sistema biliar. La farmacología clínica es lo que se va a encargar de analizar las propiedades como también el comportamiento del fármaco que se va a aplicar a un ser humano y como también investigar el uso racional ya del medicamento. O sea, se va a analizar cómo está, cómo está, cómo se está comportando el fármaco con el paciente, cómo está reaccionando. La toxicología va a estudiar los efectos nocivos como también tóxicos, ya, de los productos químicos. La farmacoepidemiología
se va a encargar de estudiar las consecuencias, ya sean beneficiosas como también perjudiciales, ¿ya? Pero esto ya no va a ser en un solo paciente, podríamos decir, sino a un grupo, o sea, a una población, por ejemplo, podríamos decir. Tenemos que tomar en cuenta también que los fármacos solamente van a modificar las acciones, ¿ya? Del- de los aparatos y sistemas también, o sea, a nivel celular. Pero estas no van a producir nuevas funciones, solamente va a haber una modificación, pero no van a producir nuevas funciones. La estimulación hace referencia al aumento de la función de las células, ya, ejemplo, la cafeína, pero en cambio la depresión hace referencia a la disminución de la función, mientras que en la estimulación el aumento, en este caso sería la disminución de la función de las células, ejemplo, el diazepam. Tenemos también la irritación, que es la estimulación pero violenta, en el cual va a haber una alteración de la nutrición, como también el crecimiento, como también parte de la morfología celular, ¿ya? El reemplazo, por ejemplo, quiere decir que es la sustitución de una secreción que falta en el organismo, por ejemplo, la insulina en los diabéticos. Tenemos la acción antiinfecciosa que se va a encargar de atenuar o también destruir los microorganismos que van a producir infecciones, por ejemplo, los antibióticos que se van a encargar de destruir las bacterias. Ahora tenemos la clasificación farmacológica, los fármacos de acción local, como su nombre indica, ¿no? Tiene una acción local, como también tenemos la acción general o sistémica y de acción remota, quiere decir que el fármaco que se ha administrado en un cierto punto del organismo, su acción o el efecto se va a dar lejano a eso, lejano al punto de administración, ¿ya? Después tenemos el efecto adverso de las drogas, efecto colateral o no terapéutico. O sea, van a aparecer después de la aplicación de dosis terapéutica, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir aquí? Supongamos que se ha usado un cierto fármaco para tratar algún tipo de infección. El antibiótico, por ejemplo, a nivel digestivo, ya va a realizar su trabajo, que es de destruir ciertas bacterias. Por ejemplo, digamos, va a destruir su trabajo y ya está hecho ya. Pero al realizar su trabajo, también ha destruido tal vez las bacterias de la flora bacteriana, que son como podríamos decir, que son las bacterias buenas, ¿no? Entonces, al realizar eso puede presentarse también la diarrea por antibióticos. Ya. Ahora, las reacciones tóxicas, este se va a presentar por el uso de dosis superiores, ahí está, dosis superiores. Entonces, ya la gravedad de la reacción suele relacionarse con la dosis, ahí está. Entonces, a mayor dosis, podríamos decir el uso de mayor dosis de eso, entonces la gravedad va a tener una relación con eso. Por ejemplo, las hemorragias por anticoagulantes. Tal vez los anticoagulantes se han usado en una dosis mayor de lo debido, entonces las consecuencias serían la hemorragia, ¿no? Tenemos la idiosincrasia, que es una respuesta anormal en un pequeño porcentaje de personas que son expuestas al fármaco. O sea, en este caso, el fármaco se ha usado a una dosis normal, como debe ser, pero aún así, de todo bien, o sea, el fármaco se ha usado todo correcto, todo bien, todo de 10 podríamos decir, pero aún así el paciente va a presentar una respuesta normal. Esto puede pasar solamente en un pequeño grupo de personas. Esto puede tener tal vez un factor genético, podríamos decir, pero eso no tiene nada que ver con las alergias ni nada relacionado a eso, ¿no? En este caso sí, la reacción alérgica. Igual también que la anterior es una respuesta normal y la dosis del fármaco también es normal, pero sí hay un factor, podríamos decir que es a nivel inmunológico, podríamos decir, que habrá una reacción antígeno-anticuerpo. Después tenemos la interacción adversa farmacológica. Ejemplo, aquí podríamos decir el uso de dos fármacos. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la amoxicilina con el ácido clavulánico.
al usar estos dos, va a haber uno de estos va a potenciar, ¿ya? Uno va a potenciar al otro para que el otro pueda realizar su acción. Por ejemplo, en este caso la amoxicilina, que es un antibiótico que se va a encargar de destruir una bacteria, pero digamos que esta bacteria ha adquirido una resistencia. Entonces, ahora la amoxicilina ya no es efectiva, podríamos decir, para la bacteria, porque esta tiene una cierta resistencia a la amoxicilina. Entonces se va a usar el ácido clavulánico, que este va a potenciar, podríamos decir, la acción de la amoxicilina. Entonces, ahí está. Al usar esos dos fármacos, su acción va a ser más potente y ya van a poder detener a la bacteria.